Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor. Primera Corintios capítulo 10. Primera Corintios 10. Versículo 4, que hace una descripción de la experiencia o de las experiencias que el pueblo de Israel tuvo en el desierto. Hemos estado hablando de aspectos espirituales, hablamos ya en temas anteriores acerca de los dones del Espíritu, mencionamos que son el adorno que el Espíritu Santo está poniendo a la iglesia, que está siendo preparada y está siendo ataviada para el encuentro con el Señor. Hablamos recientemente también de los sacrificios espirituales, porque hermanos, la tarea de la iglesia consiste en pasar de la dimensión terrena material a la dimensión celestial espiritual. Eso tenemos que vivirlo aquí en la tierra, porque si no trascendemos de lo circunstancial, de lo material, de lo tangible a las experiencias del Espíritu, creo que nuestro evangelio no estaría alcanzando el propósito por el cual el Señor lo reveló. Recuerde que Jesús dijo en algunas ocasiones que Él había venido a revelar al Padre. Que te conozcan a ti, oh Padre, esa fue la oración del Señor. Que te conozcan a ti. Él quería que viniera la revelación del Dios eterno al corazón de los discípulos, porque la única forma de poder ser transformados en el Espíritu es conociendo al Padre. Ese es el temor latente que en ocasiones mantenemos, espero yo, todos los ministros del Señor, que la iglesia no vaya a caer en un evangelio de religión, porque el evangelio religioso no supera en nada al falso evangelio. ¿Escuchó eso? El evangelio religioso no supera en nada al falso evangelio. Tenemos entonces que entrar al evangelio del Espíritu, donde se revelan las cosas sobrenaturales para que podamos captar la esencia de lo que en su misericordia Dios está revelando en este tiempo final, creo yo. Primera Corintios 10:4 dice entonces: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y oiga eso, y la roca, ¿quién era? Era Cristo. Oiga, hermano, la profundidad de lo que dice el apóstol Pablo acá. Todos bebieron la misma bebida espiritual. Todos, aún los incrédulos, aún los murmuradores, aún los que levantaban discordia en medio del pueblo, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, respecto al texto base, vemos que el pueblo de Israel, estando sedientos en el desierto, bebieron agua que brotó de una roca. Eso describe la palabra acá. Y fue en el año, justamente en el año 40 de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. 40 largos años, hermano, pasaron para que pudieran llegar a su destino. Y esto por la dureza del corazón. Y esa situación lo pone uno en qué pensar, porque si no entendemos el propósito, podemos estar siempre dando vueltas en algo que yo le voy a llamar un círculo vicioso, y no trascendemos a lo espiritual. De eso tenemos que tener cuidado, que no vayamos a estar dando vueltas en el mismo lugar de siempre. Por eso, hermano, yo le digo con honestidad que a mí no me gusta la tradición, a mí no me gusta la costumbre, porque nos hace estar dando vueltas en el mismo lugar y no somos capaces de ir más allá y de conocer las cosas nuevas que sin lugar a dudas el Señor ha preparado para nosotros. Israel pasó
40 largos años. Dicen los historiadores que de Egipto a Canaán habían 11 jornadas nada más, que han sido jornadas de un día, 11 días. Y los 11 días se convirtieron en 40 largos años para poder entender el propósito. ¿Qué ocurrirá con el alma que se enajena de lo de Dios? ¿No será que comienza a enclaustrarse en las cosas de la tierra? Y eso no permite que despeguemos a lo eterno, a lo celestial, porque lo que nos activa, hermanos, en el espíritu, para que podamos nosotros avanzar a lo eterno, es justamente ir dejando lo material, en el sentido pues de no amarlo más que a Jesús, porque definitivamente estamos en la tierra y hay actividades que giran en torno a lo material porque estamos todavía en este mundo, pero la idea es que amemos más al Señor que las cosas que están en el mundo, para que entonces se habilite en nuestro sentido espiritual o nuestros sentidos espirituales, y que comencemos a movernos en una atmósfera sobrenatural donde se perciba la gloria de Dios y seamos atraídos para no amar las cosas de este mundo. Esa fue la experiencia que tuvo Moisés. Hebreos dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Hermano, esa era una posición codiciable. Esa era una posición envidiable para cualquier ser humano, ser llamado hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, el próximo heredero a un trono donde la gente consideraba a Faraón como que si fuera Dios. Por eso nadie podía verlo a los ojos. Era prohibido. Si alguno entraba y miraba a los ojos a Faraón, le cortaban la cabeza, porque solo podía mirarlo a la cara aquel a quien él le autorizara y le permitiera que lo viera. Esa alcurnia estaba preparada para Moisés, pero dice que no la quiso. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque vio al pueblo de Dios y vio los vituperios, dice. Vio la afrenta que el pueblo de Dios iba a recibir. Quizás se lo mostraron en visión, hermano. Él pudo ver las diferentes facetas que tenía que pasar, y eran facetas ciertamente de dolor, eran facetas de sufrimiento, pero también le revelaron la corona inmarcesible de justicia que Dios preparó para los fieles. Y cuando Moisés pudo ver lo eterno, entonces menospreció lo de la tierra, porque comparado con lo que Dios le estaba ofreciendo, el trono de Faraón era basura comparado con lo de Dios. Entonces dijo Moisés: aunque tenga que pasar por vituperio, aunque tenga que pasar por sufrimiento, yo prefiero quedarme con el pueblo de Dios y renuncio, no quiero el abolengo y las glorias que me trae el ser llamado hijo de la hija de Faraón, y prefirió ser menospreciado, porque entendió la palabra que dice que los sufrimientos del tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria que está por venir en Cristo Jesús. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Ahora yo entiendo que esto se dice fácil, pero hermano, pasar de las palabras a los hechos, ahí está lo complicado. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros, a dejar las glorias de este mundo para poder echar mano de lo que Dios ha preparado para nosotros? Acompáñenme en Números capítulo 20, por favor. Quiero que veamos el contexto de lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:4, ¿verdad? Que todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora oiga lo que dice el pasaje literal. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Oiga esto. Y ahí murió María,
y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, oiga la instrucción, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Diga conmigo, hablad a la peña. Amén. O hablen a la roca, ¿verdad? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Bueno, detengámonos ahí en el versículo 8. Dice que llegaron los hijos de Israel, dice el verso 1, y toda la congregación al desierto de Sin. Y dice en la parte final del versículo 1, y ahí murió María y fue sepultada. Hermano, en esto hay revelación. Ahí en el desierto de Sin, ahí murió María. Por cierto que la palabra Sin es la palabra hebrea Sin, con T, que significa pinchar o agrietar. ¿Qué significa Sin? Pinchar o agrietar. Y eso me da a mí la idea, cuando dice pinchar o agrietar, de una vasija que se rompe, ¿verdad? Que con un objeto punzocortante la perforan y hace que se derrame todo el contenido. Eso es agrietar. Y en el desierto de Sin ocurrió eso. Y fíjense que no es casual que el escritor diga que murió allí María. Ese dato de inmediato me conectó a mí con la gloriosa experiencia que tuvieron ellos cuando venían huyendo del ejército de Faraón y se encontraron con el Mar Rojo. Y el pueblo también se aturdió. Empezaron a tener pensamientos de muerte, pensamientos trágicos, y entonces tuvo Moisés que clamar al Señor y pedirle luz, guianza. Y le dijo: Señor, ¿qué hacemos? Detrás nuestro viene el ejército de Faraón y delante está el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Y el Señor le dice: no hagan nada, porque en Cristo Jesús somos más cuando no hacemos nada que cuando actuamos humanamente en nuestra carne, bajo nuestra voluntad o bajo impulso de hombre. Entonces le dijo: quédense quietos y vean la salvación que el Señor hará por ustedes. Y después le dijo también a Moisés: toma la vara que tienes en tu mano. La vara, pues úsala, la vara de la autoridad. Y dice que tocó el mar y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Qué glorioso eso, ¿verdad, hermanos? Y después de que hubieron pasado y el ejército de Faraón fue aniquilado con las mismas aguas, porque las aguas que salvaron a Israel haciéndose a un lado fueron las mismas aguas que sepultaron a los enemigos del Señor. Y entonces María tomó el pandero, dice, y comenzó a danzar con todas sus fuerzas y a cantar lo que se conoce históricamente como el Magnificat, que dice: cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y también las doncellas, dice, que empezaron a danzar porque fue una experiencia de regocijo y de júbilo. Pero ahora nos damos cuenta que el desierto hace que se muera el gozo, porque María se murió ahí. Se acabó la fiesta, y cuando se acabó la fiesta comenzó la murmuración. Hermano, yo me sospecho que cuando la murmuración va proliferando es porque al pueblo se le acaba el gozo y como que comienza a brotar la carnita, decía un hermano por ahí, y cuando brota la carnita comienza la murmuración. La gente se queja de todo, a la gente no le gusta nada porque se está yendo la unción del Espíritu Santo. Los desiertos secan el alma.
Los desiertos hacen que se pierda la vitalidad. Dice que no había agua en el lugar y entonces comenzaron a murmurar contra Moisés y a Aarón y comenzaron a reclamarle. Dice en una versión bíblica que prácticamente ellos tuvieron que huir de en medio de la congregación y se fueron a refugiar al templo del Señor, al tabernáculo que estaba en el desierto, a la puerta, y comenzaron a clamar, a pedirle al Señor qué tenían que hacer con un pueblo que estaba enardecido, que estaba decepcionado porque ellos mismos le reclamaban y le decían: este es un mal lugar, aquí no hay nada bueno. ¿Dónde está lo que nos prometiste? Una tierra que fluía leche y miel. Si aquí no encontramos ni cementera, ni higueras, ni viñas, ni granadas, ni aún hay agua para beber. Entonces ellos fueron a preguntar al Señor. Y le dijo Dios a Moisés: toma la vara. ¿Dónde estaba la vara? Estaba en el arca del pacto, dentro de los objetos santísimos. Y el Señor me mostró que la autoridad se toma en la presencia del Señor. La autoridad no proviene del hígado. La autoridad proviene de la presencia del Señor. Toma la vara. ¿Por qué le dijo que tomara la vara? ¿Por qué no le dijo Dios a Moisés: háblale a la roca de una vez y que brote agua y que se sacien? ¿Por qué le dijo: toma la vara? ¿Sabe por qué? Porque había un pueblo en rebelión. Toma la vara. No dejes que el temor te doblegue. Toma la vara de la autoridad en primer lugar y reúne la congregación. Háblales con la autoridad en la mano, tú y Aarón tu hermano, y después háblenle a la peña en vista de todo el pueblo. Háblenle a la roca y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Tomó la vara de autoridad. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oiga, versículo 10, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo Moisés? Alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Qué le dijo Dios? ¿Toma la vara y golpea la roca? ¿O le dijo: toma la vara y háblale a la peña a la vista de todo el pueblo? Pero dice que Moisés golpeó 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque golpeó con su cuerpo y golpeó con su alma, mas no con su espíritu. ¿Cómo es posible, hermano, que la ira del hombre obnubile o bloquee la revelación de quién es Dios? Dice un comentarista que cuando Moisés golpeó la roca, deshonró a Dios, porque Corintios dice que la roca era Cristo. ¿A quién golpeó entonces? A Cristo. Mire qué grande es la misericordia de Dios, que de todas formas el agua brotó y se saciaron, pero Dios fue deshonrado. Y esta es la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le recriminó Dios? Por cuanto no creísteis en mí. Porque mire cómo la razón nos puede estorbar. Si Dios habla y dice: háblenle a una piedra enorme y va a brotar agua, lo más lógico es que con palabras una piedra no va a cambiar, pero de repente con un golpe sí va a sufrir un cambio, porque es un material rocoso, es un material duro que hay que golpearlo, pensó Moisés, para que brote algo. Y Dios había dicho: háblenle en vista de ellos, hablen a la peña. Tenía que decirle: peña, brota agua, como Jehová ha mandado, para que este pueblo se sacie. Pero en su ira, o sea que la autoridad, la vara mal controlada, puede traer problemas, hermano. Por eso es que quizá
Dios no le da vara a todos, porque quizás no todos podrían usarla. Si Moisés, con lo grande que fue, con lo obediente que fue, dice la palabra que no había hombre más manso que Moisés en la tierra. Y mire cómo reaccionó, golpeando la roca que era Cristo, y la golpeó 2 veces. Entonces le dice Dios a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Verso 13: estas son las aguas de la rencía, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Aguas de qué dice que eran? De rencía. ¿Qué llevó a Moisés a que golpeara la roca? La rencía del pueblo. El conflicto que el pueblo despertó en el corazón de este hombre de Dios, y lo llevó, hermano, a golpear la roca. Por esa condición que el pueblo manifestó, el corazón de Moisés fue contaminado, y ellos no fueron capaces entonces de despertar en la congregación la fe que necesitaban, porque la Biblia nos muestra claramente que se requiere fe para saciar un alma sedienta a causa de los desiertos de la vida. Pero el pueblo no tuvo fe, ni ellos fueron capaces de despertar la fe en el corazón de ellos, sino que despertaron rencía. Israel estaba carente de fe. Yo quiero que tomemos nota que debido a esta condición, a la carencia de fe, les fue imposible recibir los beneficios del agua de la roca, porque contenía esa agua. Si le hubieran hablado Moisés y Aarón a la roca, el agua no hubiera sido agua de rencía, sino que hubiera sido agua de revelación, que contenía las cosas espirituales que Dios les quería dar a conocer, porque estaban, hermano, a pocos pasos de entrar a la tierra prometida, y Dios le dijo a Moisés y a Aarón que esta generación no iba a entrar estando tan cerca. Y eso a mí me preocupa, porque nosotros estamos cerca de entrar a la Canaán espiritual. Ojalá que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasó a Israel, y que nos quedemos a pocos pasos de alcanzar la meta por no tener fe. Porque la falta de fe en el pueblo se ve cuando comienzan a analizar las circunstancias, hermano. Dicen: esta es una mala tierra. ¿Dónde está la tierra que fluye leche y miel? Si aquí ni siquiera hay agua para beber. Ellos tenían que poner su confianza en la roca que los seguía, que era Cristo, no en las circunstancias. Porque cuando empezamos a ver las circunstancias, los problemas, las enfermedades, las carencias, y decimos: ¡ah, qué mal está el mundo!, estamos pecando, porque se nos olvida que con nosotros también está la roca eterna que se llama Jesucristo, y Él es capaz de brotar agua que da vida y vida abundante. Gloria al Señor. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. La sentencia que Dios les dio es terrible, hermanos. No va a entrar esta generación a la tierra prometida, porque me deshonraron, le dijo Dios a Moisés y a Aarón: me deshonraron delante del pueblo, por lo tanto no entrará ninguno de ellos. Pasaron muchos años y llegamos al Nuevo Testamento, y encontramos en el Nuevo Testamento una experiencia muy paralela a la que vivió Israel en el desierto. Observamos una escena parecidísima, como es el caso de la mujer samaritana. ¿Ha escuchado usted mucho de la samaritana, verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 4. Una mujer sedienta, cargada de problemas, de preocupaciones, de desprecios que le hacían. Ella iba a traer agua al pozo de Jacob en un horario que nadie acostumbraba a ir, quizá para no ser señalada, para no ser juzgada, para no ser vista por los detractores,
pasaba preocupaciones extremas aquella mujer que salía a buscar el agua al pozo de Jacob. Pero un día se encontró con una roca que estaba a la par del pozo de Jacob, nuestro Señor Jesucristo, quien le revela lo más profundo que había en el corazón de aquella mujer. Y le comienza a decir cosas y se queda sorprendida porque conoce toda su vida y empieza a pensar que está delante de un profeta porque le está revelando toda su vida, cosas que nadie conocía, él las sabía, porque Dios conoce todo, lo más íntimo, lo más profundo de nuestro corazón, Dios lo conoce. Delante del Señor nosotros estamos desnudos, a Dios nunca lo podemos engañar, porque de Él no nos ocultamos, hermano, en cuatro paredes y un techo. Él conoce todo de nosotros. Y la mujer se quedó perpleja cuando Jesús le comienza a relatar su vida, pero no la dejó en esa condición de señalamiento, de vergüenza, sino que le muestra su vida que está dañada, le muestra su vida de imperfección y le muestra que ella padece de una sed insaciable en el corazón, pero de inmediato le muestra la fuente inagotable que sacia el alma, la roca espiritual de donde brota el agua, capaz de calmar la sed del corazón humano. El Señor le declara que luego de beber del agua que proviene de Él, nunca más volverá a tener sed, porque se va a convertir en ella en una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Una fuente renovable. La roca espiritual y el agua espiritual son las que transforman a la iglesia. Dice la historia que esta mujer, después de que conversó con el Señor y recibió a Jesús en su corazón, esta mujer fue la que llevó el evangelio de Samaria. Comenzó a predicar con denuedo y comenzó a contarle a todo mundo que vinieran a conocer a aquel que le había relatado toda su vida. Cuando tuvo la experiencia de encuentro con el Señor, la mujer nunca más pudo quedarse en silencio, porque no podía dejar de decir las cosas que había visto y que había oído, y era necesario proclamar a aquel que había saciado la sed de su corazón. Porque cuando sentimos sed de otras cosas, definitivamente no conocemos a Jesús. No, es mentira. Yo sí lo conozco, pero ¿tienes sed del mundo todavía? ¿Te atrae todavía el mundo? ¿Te gustan las cosas del mundo? Pues un poco, entonces no conoces a Jesús. Porque el Cristo que conozco sacia la sed del alma y trae deleite al corazón. Aquella mujer fue transformada. La vida le fue cambiada en un instante porque se encontró con la roca de donde brota el agua que sacia la sed, nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a anunciarlo, comenzó a proclamarlo, comenzó a contarle a todo mundo que se había encontrado con el Cristo de la gloria, y las personas empezaron a ser transformadas, a ser cambiadas, porque la roca espiritual y el agua espiritual son las que transforman a la iglesia. Una iglesia transformada tiene características. ¿Cuántos creen eso? Hay cosas que distinguen una iglesia que está siendo transformada porque está bebiendo del agua de la roca espiritual que es Cristo Jesús. Número 1, deja su antigua forma de vivir. Eso es lo primero. Se queda atrás la antigua manera de vivir, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Démosle gloria al Señor por esa renovación, por ese proceso de cambio que el Señor hace en nuestra vida. También aparece el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es un acto previo a conocer a Jesús. ¿Cómo no? Hay que arrepentirse, pero el arrepentimiento tiene que venir todos los días, hermano.
Aún estando en Cristo, tiene que haber arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa un cambio de mentalidad. ¿Qué significa? Un cambio de mentalidad. Eso hace el arrepentimiento. Cambia nuestra manera de pensar para que vaya cambiando nuestra manera de vivir. Se enamora del Señor. La iglesia que ha sido transformada comienza a entrar en la etapa de enamoramiento. Comienza a ver las virtudes del Señor. Comienza a enamorarse de la majestad que el Señor tiene. Y entonces comenzamos a menospreciar como Moisés las cosas de este mundo que al final son pasajeras. Dígame usted o mencióneme usted una gloria del mundo que no se acaba. ¿Habrá alguna? Mencióneme cualquier gloria que siempre está en el mundo. Todo es pasajero. Por eso dijo el hombre con la mente más preclara que hubo en la tierra, Salomón: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Por eso el final del discurso de Salomón es que hay que temer al Señor. Ahí está la clave de la vida, el temor reverencial a Dios, porque todo lo que el mundo ofrece es vanidad de vanidades. Amén. Pero ¿cómo se da uno cuenta de eso? Cuando comenzamos a enamorarnos de la majestad del Señor y nos comienza a traer su palabra, nos comienza a traer su presencia, nos comienza a traer la unción del Espíritu Santo. También, hermano, comienza la etapa de evangelización y adoración en espíritu y en verdad, porque ese es el resultado inequívoco de que una iglesia ha bebido el agua espiritual que brota de la roca. No podemos quedarnos callados. Hay necesidad, hay un fuego interno que nos obliga a proclamar a Cristo, muy a pesar de nuestras debilidades. Porque yo no me explico, y Pablo también tenía esa misma batalla ideológica, porque Pablo pensaba y decía: ¿cómo se le ocurrió a Dios tomar un tesoro? Porque eso es el evangelio, es un tesoro de valor incalculable, y Dios tiene la idea de tomar ese tesoro y ponerlo en vasijas que se pueden pinchar o se pueden agrietar y dejar ir todo el contenido. ¿Por qué lo haría Dios así? ¿Poner este tesoro en vasijas de barro? Dice Pablo que la única razón que encontró es para que la gloria no sea para nosotros, sino que sea para Dios. Porque si nos sintiéramos dignos, hermano, de tener el tesoro, seríamos los hombres más indignos de este mundo. La dignidad del evangelio consiste en reconocer nuestra miseria y reconocer la grandeza que el Señor tiene, porque Él tomó nuestra muerte para que nosotros tomemos su vida. Él experimentó nuestra muerte en la cruz para que ahora nosotros tomemos la vida abundante que Él ofrece. Mire qué intercambio más ilógico. Traer plenitud de vida a cambio de una cruz de maldición y de ignominia, porque estaba escrito: maldito aquel que muriere colgado en un madero. Por eso dice la palabra que el Señor se hizo maldición. Y esto es cierto porque la misma historia romana, a través de uno de los grandes escritores e historiadores, dice que la muerte de cruz le llamaban la muerte de los malditos. Y el Señor con su vida santa tuvo que pasar nuestra muerte a cambio de que ahora nosotros tomemos su vida. ¿Y puede usted creer que hay personas que no quieren la vida de Jesús? Amén, iglesia. Por eso hay que predicar y ser adoradores en espíritu y en verdad, porque ese es el resultado de beber del agua que brota de la roca, que es Cristo. El agua que va brotando en forma de predicación, en forma de enseñanza, en forma de ministración de la palabra de Dios. Este es un tiempo, hermano, que tiene que aprovecharse al máximo. No vaya a pensar usted que es un sermón. El Señor está repartiendo el agua de vida
para que al tomarla experimentemos cambios y comencemos a ser diferentes y empecemos de alguna forma a mostrar la gloria del Señor en nuestra vida. La gloria del Señor en nuestra vida. Por eso usted no se deslumbre por glorias, aún por glorias ministeriales, hermano. ¡Hala, qué gloria del ministerio! Está bueno, pero ¿qué gloria tengo yo? ¿Ah? ¿Qué gloria tengo yo para mostrar? Porque la gente a veces busca lo que no tiene. Amén. La gente busca lo que no tiene. Pero si usted tiene gloria, si usted tiene unción, entonces en lugar de buscar, usted va a repartir. Hermano Héctor, mi pastor, acaba de comenzar un tiempo de oración los días sábados. Y él dice, yo le amo, no le amo servicio de oración. Yo le amo, dice él, santa convocatoria. Porque la diferencia es que la oración es para venir a buscar y para venir a recibir. En cambio, la convocatoria es para venir a dar. Qué interesante ese pensamiento. Ay, voy al culto de oración a pedir. No, voy al culto de convocatoria a dar. Es un desafío. Pero es que no tengo nada que dar. Pidámosle al Señor entonces. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Démosle gloria al Señor por eso. ¡Aleluya! Tomemos en cuenta, hermanos, que la roca espiritual es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Eso es importante. Nadie llega al Padre si no bebe de la roca espiritual que es Cristo. Entonces, si la meta es alcanzar la roca eterna, tenemos que ser partícipes de esa verdadera bebida que proviene de ella, porque de otra manera podríamos quedar postrados en el desierto. Hermano, este pasaje de Números 20 a mí me pone mucho en qué pensar, hermano, porque haber llegado tan lejos y no entrar y poseer la promesa de Dios, eso nos está gritando que hoy más que nunca tenemos que ser cautos, tenemos que ser prudentes y tenemos que rogar al Espíritu Santo que nos traiga revelación para que entendamos el propósito, porque lo que Israel nunca entendió fue el propósito, muy a pesar de que dice 1 Corintios 10:4, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque Dios no hace acepción de personas. Bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Oiga, hermano, qué misericordia la de Dios, porque no dice que el pueblo seguía la roca, sino que dice que la roca seguía al pueblo, a pesar de su debilidad, a pesar de su flaqueza espiritual, a pesar de su carencia de fe. La misericordia de Dios era tan grande y sigue siendo tan grande que la roca iba detrás del pueblo, siguiéndolos, hermano, para que se pudieran encontrar con Él. Y al final todos bebieron de la roca, pero no pudieron entrar a la tierra prometida. Dice el verso 5 de 1 Corintios 10, de los más de ellos, o sea, de la mayoría, no se agradó Dios. ¿Qué pasó con ellos? Desagradaron a Dios. ¿Y qué pasó? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vaya, ahora leamos el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos, en plural. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para nosotros. Diga conmigo, para mí. Lo que le pasó a Israel quedó como ejemplo para mí, hagámoslo personal, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos. La idolatría va más allá de adorar terafines, hermano, ídolos hechos de metal, de madera o de bronce. La idolatría es amar algo más que a Dios. Por eso dice que el pueblo, quedó escrito que el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Pero esa palabra jugar aquí en el griego, en el hebreo, habla de inmoralidad sexual. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,
La fornicación es una mezcla. Y cayeron en un día 23,000. Oiga lo que les pasó. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga, hermano, la murmuración abre una puerta para que aparezca una potestad que se conoce como el destructor. Aquel que murmura, prepárese, porque a su casa se va a meter el destructor. Se lo puedo garantizar, porque eso dice la Biblia. Por eso guardemos nuestra boca de murmuración. Seamos transparentes, hermano. No murmuremos. Cuando tengamos oportunidad de corregir algo, corrijámoslo. Porque la murmuración abre una puerta para que aparezca el destructor. Así se llama esa potestad. Versículo 11, vuelve a repetir. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Oh, más claro no canta un gallo, ¿verdad? Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, oiga, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe cómo se llama eso? Responsabilidad individual. No nos fijemos cómo están los demás. Preocupémonos cómo estamos nosotros. Amén. Que nuestra preocupación sea personal. Y cómo no, si podemos ayudar al prójimo, pues enhorabuena. Excelente, hay que hacerlo, es necesario. Pero básicamente preocupémonos por nosotros mismos, para que alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. Qué triste sería, hermano, no alcanzar la meta. Que Cristo aparezca y que no seamos levantados. A mí me pone mucho en qué pensar eso. Ver que un día todo el mundo desapareció y que nos quedamos en la tierra. Qué perturbador sería eso. Y a mí me preocupa porque Pablo dice, Pablo con el nivel que tenía, dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo, también venga a ser eliminado. Aquí todos corremos el mismo riesgo, hermano, porque las cuentas con el Señor se van a entregar individuales, no colectivamente. Las cuentas personales, así se van a entregar. Dios va a preguntarle a cada uno qué hizo mientras estuvo en el cuerpo. Por eso recomienda al apóstol, el que piensa estar firme, mire que no caiga, como diciéndonos, no nos vaya a pasar lo mismo del pueblo de Israel, que estuvieron a poquitos pasos, a pocos pasos, hermano. No es gloria decir, yo me quedé a 2 metros de la meta, sí, pero otro la alcanzó. Yo me quedé a 25 centímetros, hermano, de alcanzar la meta, sí, pero otro la obtuvo. No importa la distancia que quedemos, si no entramos, no sirvió de nada nuestra travesía en la tierra, de nada. La idea es alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. ¿Y sabe qué me preocupa más? Que todos estos que se quedaron, todos bebieron de la roca espiritual. La pregunta es, ¿qué hicieron con el agua que bebieron? ¿De qué les ayudó? Porque imagínense beber de la roca y no entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dice en un pasaje contextual, porque no le mezclaron fe a la palabra. Lea conmigo Hebreos, creo que es capítulo 4. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Leamos desde el verso 1, hermanos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Oiga, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¡Wow! No les aprovechó oír la palabra.
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué dice que escucharon, hermano? Palabra de Dios. ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Y dice que no les aprovechó. La palabra de Dios, sí. No les aprovechó. La palabra pura de Dios, sí. No les sirvió. ¿Por qué? ¿Era mala la palabra? No. Era buena, excelente. El problema es que no le mezclaron fe a la palabra. ¿Qué es fe? Es la certeza y la convicción. Hermano, a diario la palabra nos desafía para que tengamos fe. Esta mañana la roca está brotando agua porque brota en forma de enseñanza, brota en forma de predicación y brota en forma de ministración. Pero ¿le estamos mezclando fe a la palabra, ¿no? Le estamos mezclando la fe para que esa palabra traiga vida. Mira, esta gente, hermano, no alcanzó el reposo. Dice el verso 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está la sentencia, que muchos no alcanzaron el reposo, aún habiendo tenido la palabra pura que brota de la boca de Dios. ¿Cómo se le mezcla fe a la palabra, pastor? ¿Sabe cómo se reconoce que estamos mezclándole fe a la palabra? Cuando la ponemos por obra. Qué tristeza da cuando se predica y no se ve fruto. Yo entiendo a Pablo, hermano, y lo digo desde una perspectiva pastoral. Yo ahora, después de más de 25 años de predicar la palabra, ahora entiendo a Pablo cuando le dice a los Gálatas, otra vez vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado. Porque Pablo se sorprendía. Le dice a los Gálatas, tan pronto os habéis olvidado de aquel que os llamó de las obras de la ley a las del Espíritu. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Si ustedes corrían bien, van a comenzar en el Espíritu para terminar otra vez en la carne. Y la gente no se da cuenta. Fíjense, hermano, que es imperceptible la etapa en la que uno está en el Espíritu, guiada por Dios, movida por Dios, cuando comienza la mente, comienza la razón y la persona comienza en la carne. Después de haber estado por largo tiempo, o corto, o mediano, qué sé yo, pero estuvo en el Espíritu. Habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Todo eso hacía que Pablo tuviera dolores de parto. Dicen algunos teólogos que no es una mera simbología, ni es un lenguaje figurativo. Probablemente padecía el apóstol de la vesícula biliar, del enojo de ver a un pueblo que no tomaba la imagen de Cristo, escuchando la verdadera palabra. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Aprovechemos mientras la roca está brotando agua y saciémonos de ella. Que la palabra nos venga a saciar el alma para que se quite la sed de las cosas del mundo y empecemos en el proceso que le expliqué de las características de la iglesia, que abandonemos la antigua forma de vivir, que entremos a una etapa continua de arrepentimiento y comencemos a enamorarnos del Señor al contemplar su plenitud, su majestad, y que entonces nos convirtamos en una iglesia evangelizadora y adoradora en espíritu y en verdad, porque ese va a ser el indicativo claro que estamos bebiendo de la roca espiritual que nos sigue por misericordia, que es nuestro Señor Jesucristo. Que no vaya a ser este y las demás prédicas que vengan, los demás mensajes, que no vaya a ser un tiempo para oír,
y luego olvidar, hermano. La palabra hay que llevarla al terreno de la práctica, porque yo le hablo de parte de Dios como una advertencia. Y si alguno llega cerca de la meta y no entra, no vaya a culpar a Dios. ¿Qué hicimos con la bebida espiritual que nos dio? ¿La aprovechamos al máximo o la despreciamos? Porque Cristo dijo, conmigo, el que no recoge, desperdicia.